¿Están sucediendo en tu casa fenómenos raros sin explicación? ¿Escuchas ruidos en las noches? ¿Ves sombras en la oscuridad? ¿Sientes un temor o pánico inusual cuando entras en tu casa o alguna habitación? ¿Has percibido que siempre que entras a la casa o a un cuarto comienzan los problemas y las discusiones con alguien y percibes quizás que algo extraño está pasando en tu casa? Pues déjame decirte que si están pasando estas cosas en tu casa puede que efectivamente en tu hogar habiten demonios y espíritus malignos, ya sea porque se haya practicado en el pasado algún tipo de brujería, idolatría o algún tipo de pecado en particular que abrió una puerta a los demonios y por eso puede que haya perturbación en su hogar. Sin embargo, en este video te quiero enseñar por la palabra de Dios cómo identificar si verdaderamente hay demonios en tu casa. Veremos algunas señales. Segundo, veremos por qué razón los demonios permanecen en casas aún después de años que algún brujo se haya ido, y en tercer y último lugar, lo más importante, veremos sobre todo cómo echar fuera a esos demonios para siempre en el nombre de Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que entender es que el mundo espiritual sí existe y es real. La palabra enseña en porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es por esto, mi estimado hermano, que es muy importante no ser ignorante del mundo espiritual, y la palabra por esto enseña que no ignoremos las maquinaciones del diablo para que éste no gane ventaja alguna sobre nosotros. Ahora bien, es muy importante aclarar que aunque un cristiano verdadero lleno del Espíritu Santo no puede ser poseído por un demonio porque en su vida, en su corazón vive el Espíritu Santo, aún así, la palabra da evidencia de que tal persona puede ser perturbada desde afuera o atormentada por algún espíritu inmundo para causarle algún tipo de molestia. Estos son los dardos de fuego que la palabra enseña en Efesios 6 que debemos tomar el escudo de la fe para apagarlos. Dardos de fuego del maligno. Por esto, aunque el diablo no puede entrar en usted como cristiano, sí puede atacarle con pensamientos a perturbación, cosas de afuera para perturbar su hogar, traer pánico, traer temor, traer pleito. Y es muy importante saber cómo pelear este tipo de batalla, y precisamente hay que comprender que una de las estrategias más terribles que el diablo usa, específicamente los demonios, es la estrategia de tomar control de casas, barrios, ciudades y hasta de naciones enteras, y esto se debe a que los demonios son muy territoriales. A ellos les gusta, insisto, tomar control de casas y permanecer en esas casas, ciudades, barrios o hasta países enteros. Vemos ahí el ejemplo de cuando Daniel estaba orando. En el capítulo 10 de Daniel dice la palabra que el ángel vino y le dijo: desde el primer día ya venía, pero el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Quién era este príncipe de Persia? Era un principado satánico, un demonio, una jerarquía espiritual que estaba a cargo de la región de Persia, porque, insisto, a los demonios les gusta ser territoriales y marcar territorio en el mundo espiritual. Otro ejemplo es lo que pasó en Marcos 5 cuando Jesús llega a Gadara y aquel endemoniado cadáver no viene y se presenta delante de Jesús dando gritos. Dice la palabra que los demonios le rogaban a Jesús: oiga esto, que no los enviase fuera de aquella región. Pregunto por qué razón los demonios insistían tanto a Jesús que por favor no los expulsara de aquella región. La respuesta radica en lo que ya le expliqué, que a los demonios les gusta ser territoriales y ellos quieren abarcar barrios, zonas, casas, y es por esto que aunque el brujo, por ejemplo, se haya ido ya de alguna casa, los demonios que se manifestaron y se movían en esa casa permanecen ahí por algún tiempo, hasta que llega un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo y expulse a esos demonios. Los demonios siempre entran a una casa porque alguna puerta se les abrió. Ya dijimos que puede que en el pasado haya habido en tal casa un brujo que realizaba la brujería, la santería. Puede que alguien de su familia haya estado o esté practicando en la actualidad la idolatría, tenga algún tipo de ídolo en esa casa, algún tipo de resguardo, algún tipo de amuleto pagano, cosas que abren las puertas a los demonios, o incluso, sin ir tan lejos, algún pecado constante del cual usted no se ha arrepentido, pecado como fornicación, murmuración, rencor, ira, contienda, etc. Todos esos pecados son puertas abiertas a los demonios, y déjame decirte una vez más que a los demonios les gusta ser territoriales. Y por esto es importante que usted revise que en la actualidad no haya en su casa ningún tipo de pecado, idolatría, brujería, nada semejante. La palabra enseña: no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Ahora bien, ya que sabemos cómo obra los demonios para tomar control de casas y hogares,
¿Cómo podemos entonces ahora identificar si en su casa hay espíritus malignos? Algunas señales o evidencias como por ejemplo ruidos extraños en las noches, ves sombras en la noche en la casa, sientes un miedo y un pánico que no es normal, tienes pesadillas o insomnio en la noche más allá de lo común, tienes parálisis de sueño. Percibes el ambiente cargado en tu casa, sientes que algo no anda bien. Todas estas señales evidencian que posiblemente en esa casa alguien en el pasado abrió alguna puerta a los demonios, insisto, a través de pecado, brujería, santería, idolatría, etc. Y es importante saber identificar esos espíritus, o sea, saber que hay algo extraño en la casa para reprenderlos en el nombre de Jesús. Porque quiero ahora explicarte la parte más importante de este video, y es cómo reprender esos espíritus y expulsarlos de la casa para siempre. Si usted ha estado pasando en su casa por momentos así, siente la perturbación del diablo, la perturbación de los demonios, por favor preste mucha atención a estos 3 consejos valiosos que te voy a dar. En primer lugar, es muy necesario que usted se asegure primeramente de 3 cosas especiales. Primero, asegúrese aquí usted sea un verdadero cristiano, sea que ya Cristo Jesús viva en su corazón, y digo esto porque si usted no es de Cristo, los demonios no te van a respetar, ellos no nos respetan a nosotros como tal, sino al que vive en el cristiano, que es el Espíritu Santo. Esto me recuerda a unos tales 7 hijos de que la palabra enseña en Hechos 19 que fueron a reprender a un endemoniado y le dijeron: te echamos fuera en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. Ellos tenían aparentemente la fórmula correcta: en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo, pero el demonio dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros les digo quiénes sois. Note que el demonio les preguntó por su identidad, y dice la palabra que el hombre en quien estaba aquel espíritu malo saliendo sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos. Un endemoniado tuvo más poder y más fuerza que 7 muchachos que querían reprender a los demonios, pero que no tenían identidad porque no tenían a Cristo, no habían nacido de nuevo. Si usted va a entrar a la guerra espiritual, a batallar, a reprender demonios, primero asegúrese que usted sea cristiano. Número 2, asegúrese que usted esté viviendo en santidad y esté sometido a Dios. Los demonios no respetan a alguien que no se somete a Dios, ellos respetan cuando alguien vive en santidad, ellos le temen a la pureza y a la santidad. La palabra enseña en Santiago 47, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo no va a huir si nosotros no nos sometemos a Dios y no vivimos en santidad. Pero cuando alguien vive en pureza ante Dios, los demonios respetan esa santidad porque ellos son inmundos. Y en tercer lugar, tienes que asegurarte que estés ungido por el Espíritu Santo, sea que tengas una comunión constante con el Espíritu Santo, que tengas una comunión profunda con Dios. Cuando Jesús llegó a la sinagoga en Nazaret, él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y dice luego: para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner también en libertad a los oprimidos. No podemos hacer esas cosas si no estamos llenos del Espíritu Santo, si no estamos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Por esto, si usted está frío espiritualmente, usted no es alguien de oración, usted no lee la palabra, usted vive una vida cristiana fría y apática. No entre aún en la batalla espiritual directamente porque no estás preparado. Necesitas llenarte de la unción del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y la oración. Este segundo consejo es crucial si ya usted es cristiano y usted vive en santidad y estás lleno del Espíritu Santo. Usted tiene toda la autoridad y la unción y el derecho en Cristo para reprender esos demonios. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Note cómo el Señor Jesús habla aquí de la autoridad que Él nos ha dado para que en su nombre echemos fuera demonios, tomemos en las manos serpientes, escorpiones, o sea, esto habla de autoridad espiritual sobre el mundo satánico. Por esto Pablo miró a aquella muchacha endemoniada y le dijo: en el nombre de Jesús sal de ella, y la palabra dice que aquella muchacha fue libre en ese instante. Si usted es cristiano, tome la autoridad que Cristo te ha dado y con esa autoridad y esa fe reprenda a los demonios en el nombre de Jesús. Tome autoridad y ordénesles que se vayan de su casa, ordenes en el nombre de Jesús que se vayan, y se van a tener que ir por el nombre, la autoridad que hay en el nombre de Cristo Jesús, cuando es mencionado por un verdadero cristiano.
En tercer y último lugar, último consejo: llene su casa diariamente de alabanza a Cristo Jesús. Proclama en su casa diariamente en voz alta el nombre de Cristo. Proclámalo: Jesús Cristo es el Señor. En mi casa en casa no hay espacio para la enfermedad, para los demonios. Jesús Cristo es el Señor. Lea en voz alta también la palabra de Dios. Los demonios le temen a la palabra. Jesús venció a Satanás. ¿Sabe usted con qué? Con la palabra. Él dijo: escrito está en la Biblia. Pronunciada es como espada de dos filos que hiere al enemigo. Y también canta en su casa alabanzas a Dios. Ponga alabanzas que exalten a Cristo el Rey. Y cuando usted llena su casa de palabra de Dios, de oración, de proclamación del nombre de Cristo, los demonios se van a tener que ir. Así que ponga en práctica a partir de hoy esos principios, esos consejos. Permítame antes orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que en este momento de liberación sobre cada familia que esté mirando este video, si hay alguien mirando este video y en su casa hay perturbación de los demonios, en este momento en el nombre de Jesús ordenamos a los demonios que huyan por la sangre del Cordero de Dios. En el nombre de Jesús haya liberación. Los demonios tengan que irse, los espíritus perturbadores se vayan ahora mismo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre, porque en el nombre de Cristo Jesús hay poder, y donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad. Proclamo liberación para las casas de mis hermanos y su familia ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Si te bendijo este video, déjanos un fuerte like.